Negocios que se transforman con el régimen simple de tributación. Soy Gustavo Alberto Patiño, propietario de la finca El Ocaso en Salento, Quindío. Ofrecemos el Coffee Tour El Ocaso, en el que podrás conocer todo sobre el café, desde la semilla hasta la taza. Te puedes alojar en una casa típica cafetera con más de 100 años de arquitectura. ¿Cómo ha cambiado su negocio con el RST? El régimen simple de tributación nos ha permitido simplificar nuestra labor tributaria. En el mes de abril fuimos los primeros en Colombia en cancelar en un solo pago industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil, IVA, impuesto al consumo y el impuesto de renta correspondientes al bimestre enero-febrero de 2020. El régimen simple de tributación te permite pagar varios impuestos en uno, lo que significa menos trámites y procesos. Adicionalmente, tienes tasas más bajas para fortalecer tu negocio. Pásate al régimen simple de tributación. Si yo puedo, todos podemos. Nos puedes encontrar Finca El Ocaso Salento en YouTube, Facebook, Instagram y www.fincalocasosalento.com. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradeciéndoles por acompañarnos en la tarde del día de hoy. Me presento, mi nombre es Manuel Paredes, hago parte de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio y pues acá hemos venido trabajando de manera articulada entre las diferentes instancias de gobierno nacional. En el día de hoy nos acompaña la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo y el Ministerio de Ambiente, teniendo presente que este es un beneficio o los temas que vamos a tratar son beneficios en conjunto para todo nuestro sector agropecuario. El día de hoy nos van a acompañar en nuestras charlas para recibir nuestra capacitación la doctora Paola Andrea Obando. Ella es la subdirectora para el impulso de la formalización tributaria y ella estará a cargo de la capacitación para los beneficios que nos da el régimen simple de tributación y por parte de la DIAN. Esta charla pues tiene un horario estimado de 4 a 5. Finalizando ese horario vamos a tener un espacio de réplica para atender algunas preguntas que teniendo presente este evento en vivo tiene solamente activada la opción de formular sus inquietudes vía chat. Estaremos durante el transcurso de la capacitación recibiendo sus preguntas, sus inquietudes y ya al final de la charla o de la presentación de la doctora Paola, daremos respuesta a algunas de esas inquietudes. Y en el horario siguiente, de 5 a 6 de la tarde, tendremos nuestra charla frente a la aplicación de los beneficios de la Ley de Turismo. Esta charla estará a cargo de la doctora Beatriz Echeverri Quintero, de la coordinación del Grupo de Formalización Turístico del Ministerio de Comercio. Aprovechando este espacio, teniendo presente que parte del auditorio que nos acompaña el día de hoy hace parte del sector de la madera, queremos comentarle que en próximos días estaremos haciéndoles llegar pues la invitación a que nos apoyen en diligenciar la encuesta nacional forestal y pues para ello estaremos contactándolos por nuestras diferentes redes. Entonces, sin más, de saludar a la doctora Paola y a que comencemos con el día de hoy. Gracias, Manuel. Es un gusto para mí y para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el poder contar con estos espacios donde nosotros podamos dar a conocer aquellos beneficios
y herramientas tributarias que se tienen dispuestas para nuestros empresarios y emprendedores. Y no puede ser ajeno a ello todo nuestro sector agrícola que nos acompaña el día de hoy y pues el sector maderero también. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla y a dar inicio a esta intervención, no sin antes contarles que la intención nuestra no es otra que tener una mayor cercanía con ustedes, el poderles contar de los beneficios que se han dispuesto para que nuestros empresarios puedan hacer uso de ellos y puedan empezar ese proceso de formalización. De ahí que la DIAN haya empezado ese proceso de transformación con unos pilares estratégicos dentro de los que se encuentra precisamente el ser más cercanos a nuestros empresarios y poderles dar a conocer muchos beneficios que en algunas ocasiones no se conocen por parte de ustedes y que se dejan de aprovechar, se dejan de aplicar y por ende se sienten unas cargas tributarias importantes que en ocasiones son mitos que nos llevan a nosotros a prevenirnos ante la formalización empresarial. Y entonces vamos a dar inicio. Para ello voy a compartir mi pantalla. Te agradezco, me confirmen si ya la pueden ver. Aquí espero ya la estén viendo. Entonces, aquí nuestra invitación el día de hoy es a invitarlos a que se atrevan a dar ese salto de transformar su negocio en una gran empresa. Todos nosotros conocemos cómo, en la medida en que nosotros empezamos esa incursión en empezar una idea de independizarnos o de crear un negocio o desarrollar una actividad económica, nos lleva precisamente a trabajar en todo lo que se requiere para poderla constituir. Y es ahí entonces que vienen una serie de preguntas y de inquietudes cuando nosotros empezamos ese proceso de querer independizarnos y no ser unos subordinados laborales muchas veces, o porque tenemos la capacidad y el liderazgo para poder empezar y emprender empresa. Y es así entonces que surgen inquietudes o mitos más bien, donde nosotros pensamos que la formalización no nos conviene y es porque de golpe, de entrada, pensamos que al formalizarnos entramos en pérdidas. O tal vez porque los costos son bastante elevados de producción cuando yo soy formal, o hay una alta tributación, o hay trámites interminables que hacen que la formalización sea un tedio o sea completamente compleja. Pero también puede haber que altos costos administrativos o gastos administrativos teniendo en cuenta que hay que llevar una serie de documentos y demás que hacen como que esa actividad de formalizarse se complejice, pero también los costos y beneficios asociados al cumplimiento de las normas, porque para ello en algunas ocasiones se requiere trabajar en acondicionar todo conforme a la normativa y eso también requiere una inversión para ello. Y también los altos costos por trabajador y por eso buscamos muchas veces no tener formalidad laboral, sino por el contrario, el buscar de pronto hacer unas contrataciones de manera tal vez contrarias a la normativa. Y lo cual de pronto cuando empezamos a conocer lo que hoy traigo para ustedes puede cambiar esa perspectiva. Y finalmente, vamos a tener una dificultad y es, pues igual siendo formal, pues tampoco voy a tener acceso a créditos, a poderme capacitar y mejorar mi oficio. Y como tampoco voy a tener esos accesos, pues realmente no me interesa formalizarme. Es como muchos de los mitos que tenemos antes de dar como ese paso a empezar nuestra formalización empresarial. Y también hay una serie de situaciones y hechos que son reales que nos llevan a tener ese temor de formalizarnos y es lo que tiene que ver con la tributación. Porque cuando yo soy un empresario tengo que pagar renta, IVA, ganancia ocasional, el impuesto nacional al consumo, por allí en los municipios sobre tasa bomberil, que el impuesto de industria y comercio, que el avisos y tableros. Y entonces cuando vemos esa nube tan grande de impuestos decimos, hombre, es una carga tributaria importante. Y aquí yo quiero decirles que no todos estos son los que tendría que cumplir un empresario en Colombia, sino de acuerdo a su responsabilidad, habrá unos que sí y otros que no. De aquí que hay algunas actividades primarias que pues no serán allí objeto del impuesto de industria y comercio. Así como tampoco si yo adelanto algunas actividades que tengan unos ingresos inferiores a 3.500 VTs,
que quiero empezar como a aclarar terminología técnica porque quiero ser lo más sencilla en mi diálogo con ustedes. Son unidades de valor tributario que se usan para poder medir los ingresos. Entonces, esos 3.500 que acabo de mencionar se multiplican por un valor que anualmente se determina por el gobierno nacional. Este año está en 38.004 pesos y eso nos daría aproximadamente como unos 280 millones de pesos. Entonces, si usted tiene unos ingresos inferiores a ellos, pues, no será responsable de IVA, pero tal vez tampoco de ganancia ocasional porque no tiene ningún ingreso que sea, como su nombre lo dice, ocasional y en el marco de unos parámetros establecidos para este impuesto. Como también si usted no ofrece comida a la mesa o servicio a la mesa y otro tipo de servicios, pues no va a ser objeto del impuesto nacional al consumo. Y así sucesivamente hay una serie de requisitos que van desmitificando que no siempre un empresario tiene a cargo, y menos un microempresario o pequeño empresario, de todos estos impuestos que vemos acá. Y entonces yo quiero partir de la idea de que tenemos esta lámina y quiero que la tengan ustedes en su mente, pensando en que de golpe alguno de ellos serán los que se tengan que cumplir en la actividad que ustedes desarrollan. Sé que nos acompañan del sector maderero muchas personas, pero también otras de todo el sector agrícola. De aquí que esta intervención va dirigida de manera general a que ustedes conozcan cómo a través de las herramientas que se tienen para beneficios tributarios van a poder impulsar la formalización de nuestras empresas. Y entonces, cuando yo tengo una idea de negocio, lo primero que yo tengo que hacer es dar ese salto hacia la formalización. Y cuando yo doy ese salto hacia la formalización, ¿qué me va a permitir encontrar a mí? Me va a permitir aumentar la productividad y eficiencia de mi empresa, porque voy a tener un ahorro en el pago de mis impuestos. ¿Y esto qué va a permitir? ¿O esto cómo lo voy a lograr? A través de unas tarifas más bajas cuando yo pague mis impuestos a través del mecanismo que hoy les traigo. Pero también la reducción de costos en la contratación de personal, porque si usted bien contrata a una persona con todas las reglas de nuestro derecho laboral colombiano, esas normas van a permitir que usted sea beneficiario de un descuento especial que ya les voy a contar. Y también usted va a través de estos beneficios, el tener un ahorro de dinero que va a permitir que usted reinvierta en su negocio, porque usted va a tener un beneficio adicional. Y es que no va a ser sujeto de retención en la fuente, ni por concepto de renta, ni por concepto de ICA. Piense que usted ofrece sus bienes a una empresa que está en este momento haciendo una construcción, tal vez. Y entonces, o usted ofrece los productos que usted tiene allí en su finca, se los ofrece a una empresa para que haga uso de ellos dentro de sus comedores que tiene allí para los empleados. Y entonces allí ellos empiezan a generar todo ese proceso del pago de la factura. Cuando usted le pagan la factura, hay una parte allí, un concepto que dice retenciones. Y cuando usted tiene esas retenciones, ¿qué hace? Reduce el ingreso que usted va a recibir. Aquí vamos a encontrar que con el beneficio que traemos el día de hoy, usted va a tener un ahorro de dinero porque eso usted ya no va a tener que ser sujeto de esa retención. Pero adicional a ello, usted reduce la carga precisamente impositiva, porque vamos a encontrar que hay una facilitación y simplificación en el cumplimiento de sus obligaciones, de sus impuestos. Y entonces también encontramos que la bancarización va a ser una salida para que usted pueda tener un descuento. Y eso va a permitir a su vez que usted empiece a entrar al mercado financiero. Y también de paso vamos a encontrar que vamos a poder empezar a cumplir con la normativa en la medida en que nosotros empezamos ese proceso de formalización. Y entonces, ¿todo esto qué va a permitir? Que usted acceda a los beneficios que tiene el gobierno nacional como subsidios y créditos. No ha sido para nadie un secreto todos los subsidios y todos los beneficios que se crearon en el marco de la pandemia, lo cual permitió que muchas empresas no se cerraran o no cayeran en bancarrota. Y eso se permitió gracias a la generación de estos incentivos o de estos beneficios para que las personas pudieran de esta manera financiar su nómina o pudieran subsidiar más bien su nómina y de esta manera no cesar laboralmente a sus empleados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tal vez el mito que se tiene es yo no podía tener acceso a esos beneficios, pero tal vez no podía tener acceso
porque no estaba completamente formalizada. Y aquí esto lo digo no porque sea el caso de todas las personas que me están escuchando, sino por el contrario, porque es importante que si yo ya he empezado ese proceso, reafirme mi convicción de que ese proceso ha sido el correcto y quien no lo ha hecho, invitarlo a que adelante este proceso de formalización que lo va a ayudar a poder posicionar, en este caso, su empresa. Algunas veces pensamos que la empresa es aquella mole de cemento que se ven en las grandes ciudades y empresa es lo que yo hago con mis manos. Empresa es los cultivos que yo me encargo de sacar y de poder entregar para poder vender y comercializar con terceros. Empresa es poder tener yo allí una fábrica o poder tener allí donde yo trabaje la madera o donde yo haga todo ese proceso para poderla comercializar. Eso es empresa. Entonces nosotros es importante tenerlo en cuenta allí para lo que viene y la facilidad que usted va a tener a través del gobierno nacional de los infinitos beneficios que tienen capacitación en poderle ayudar a perfeccionar y perfilar su negocio y de igual manera tener un mejor flujo de caja. Y entonces cuando vemos todo esto que puede generar la formalización, entonces encontramos que llega nuestro régimen simple de tributación. Y este régimen simple de tributación es ese sistema de pago de impuestos. ¿Qué va a permitir? Que usted al declarar anualmente va a tener la posibilidad de hacer unos anticipos bimestrales y a través de todos los sistemas electrónicos de la DIAN. ¿Esto qué genera? Beneficios. Beneficios de que usted ya no tiene que movilizarse hacia ningún lugar para poder cumplir con sus obligaciones. Hoy en día la tecnología nos ha permitido a nosotros el poder contar con herramientas fundamentales, como en este caso, si usted tiene un teléfono, un smartphone, usted va a poder descargar allí la app DIAN y desde allí usted va a poder hacer absolutamente todo. Su inscripción, va a poder hacer el pago de impuestos y lo que usted requiera, hacer su autogestión a través de la app de la DIAN en lo que corresponde al régimen simple de tributación. A él se accede de manera voluntaria y van a poder ingresar tanto personas naturales como personas jurídicas. Es un beneficio importante que va dirigido principal y exclusivamente a los microempresarios y pequeños empresarios. De aquí que para ustedes es un beneficio importante porque hemos encontrado cómo más adelante van a observar cuántos inscritos hay en el régimen simple de tributación que han empezado ese proceso de apostarle a la formalización y han encontrado realmente beneficios en sus cargas tributarias. Y entonces empecemos. Hay unos impuestos que hablábamos hace un momento del orden nacional, como es la renta, el IVA, el impuesto nacional al consumo y ganancia ocasional. Estos impuestos del orden nacional se integran a unos impuestos del orden municipal. Y estos aquí vienen el industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Y entonces el primer beneficio que encontramos es este, que la renta se sustituye por el impuesto unificado. ¿Eso qué quiere decir en español? Sencillo, que las reglas que en renta se tienen, que usted tiene que depurar unos costos, unos gastos, unas deducciones allí para poder allí determinar su renta líquida, gravable y de ahí poder llegar a determinar su impuesto, no aplica para el régimen simple. Aquí va a ser mucho más sencilla la liquidación de su impuesto. Y esto va a permitir entonces, adicional a ello, que tenga unas tarifas más bajas. Tarifas que van entre el 1.8 y el 14.5%. Aquí hay un mito que quiero empezar a desvirtuar con respecto a este punto en específico, y es que en el régimen simple de tributación se graban los ingresos brutos. Ingresos brutos es todo lo que yo percibo. No voy a dar una explicación técnica, sino simplemente es todo lo que yo recibo, pues va a ser grabado. Todo ingreso que yo reciba con ocasión al ejercicio de mi labor, pues va a ser grabado acá. Y en ese orden de ideas, es probable que un contador que de pronto me esté escuchando va a decir, ah, no, ese no es un beneficio porque usted en la renta depura. Y aquí yo le puedo llegar a decir entonces, y se lo voy a demostrar con un ejemplo muy básico, que cuando usted hace la liquidación del impuesto unificado, va a encontrar que en algunas ocasiones el impuesto a pagar va a ser cero, teniendo aquí aplicación al ingreso bruto. Y también tenemos que el beneficio con estas tarifas está en que en él se integra el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Cuando ya tenemos este primer beneficio, nos vamos a los siguientes y que tienen que ver con el flujo de caja. Ya lo decía al inicio de desmitificar todo lo que tiene que ver con informalidad. Y entonces allí encontramos que no vamos a ser sujetos de retención en la fuente. Quien hace parte del régimen simple de tributación
no es sujeto de retención en la fuente, ni por renta, ni por ICA, ni por renta, que es lo que normalmente nos aplican cuando les comentaba, hacemos esos negocios donde nosotros tenemos allí una retención que nos aplican por el servicio prestado o por el bien ofrecido, y también el ICA, que es lo que se aplica para darlo en los municipios. ¿Eso qué va a permitir? Pues tener un mayor flujo de caja, indudablemente, pero también la facilidad que usted va a tener para la liquidación y el pago de su impuesto, porque el impuesto, al ser de cálculo directo, que usted simplemente va a multiplicar una base gravable por una tarifa a través de los medios electrónicos de la DIAN, usted va a lograr con ello el poder cumplir con su obligación. Pero también tenemos allí unos menores costos en la contratación de personal. Aquí empezamos a hablar de la formalización laboral. Pensemos en que usted tiene solamente un empleado. Tal vez no va a encontrar un mayor beneficio. Pero si empezamos a sumar empleados a quienes empezamos a formalizar, vamos a encontrar que todo lo que usted todo lo que usted pague al Sistema General de Pensiones como empleador, que es ese 12% que usted paga como empleador a ese sistema, se lo va a poder llevar y descontar de su impuesto. Es un concepto diferente la deducción que usted hace en la renta al descuento. Cuando hablamos de una deducción, está antes del impuesto. Cuando usted habla de un descuento, se le aplica directamente al impuesto y va a tener un mayor beneficio. Y entonces también tenemos allí que seguimos con el beneficio de parafiscales. El 114-1 del Estatuto Tributario nos indica que tanto personas naturales como jurídicas tienen el beneficio de exoneración de pago de parafiscales si cumplen con unos requisitos de tener más de 2 empleados, si es una persona natural, y en este caso tener menos de 10 empleados con ingresos de salario mínimo legal vigente, y en ese orden de ideas aplicar allí el beneficio de exoneración de pago de parafiscales. Pero también tenemos allí el incentivo a la bancarización. Pensemos en todo este tiempo, donde muchos comercios y muchas actividades económicas tuvieron que cesar, o tuvieron más bien que reinventarse para que no se cayeran sus economías y demás. Y es ahí entonces que empezaron a idearse la forma de poder enviar a domicilio, pero también el poder hacer el pago a través de otros medios que no fuera el efectivo, porque nadie quería hacer uso del efectivo en ese tiempo, evitando todo lo que convertía en la pandemia. De ahí que se crearon herramientas financieras o herramientas de monederos de bolsillo como Nequi, David Plata, el BBVA móvil, el Presta Ya, el ahorro a la mano, una serie de beneficios que se tiene a nivel de entidades financieras, pero también el datáfono, transferencia bancaria, todos esos medios que se pagan a través de pasarelas de pago, el PSE, el PIU, y todas esas que tenemos aquí dispuestas para hacer los pagos. Aquí es importante tener en cuenta que cuando usted reciba ingresos de su actividad por cualquiera de esos medios, va a tener usted un descuento del 0.5%. Pensemos que su actividad tenga un ingreso del 80 o del 100%. Es un descuento muy importante frente al que usted tendría adicional a pensiones, que van a llevar a que su impuesto a pagar en muchas ocasiones sea cero. Y entonces podría llegarse a pensar, ¿y entonces para qué este beneficio? Para poder que ustedes empiecen ese proceso de formalización, los empresarios, los emprendedores, y de esta manera gocen de tantos beneficios que se tienen dispuestos en el gobierno nacional y puedan continuar impulsando sus empresas. Y bueno, y hay uno de los beneficios que muchas personas lo ven como una obligación, y en parte es una obligación porque todo el que hace parte del régimen simple de tributación debe facturar electrónicamente. Pero aquí no se debe confundir este concepto. Hoy en día muchas empresas tienen la obligación de facturar electrónicamente. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo. Si yo, Paola Obando, me voy a comprar unas frutas y resulta que las necesito para hacer una ensalada en mi casa, yo no voy a pedir una factura electrónica por ello. Para ello todavía está vigente el POS y será con ese documento equivalente que se pueda llevar a cabo ese proceso. Ahora bien, si fuese no Paola, sino Paola Sass, que está necesitando hacer una
un evento con todos sus empleados y está consiguiendo los insumos para poder adelantar ese evento, pues va a necesitar, para poderse llevar como deducción esos costos y esos gastos, que alguien le facture electrónicamente eso que ella está en este momento adquiriendo. Y entonces, ¿a quién va a buscar? A quien facture electrónicamente para ello. Y si tenemos un microempresario que le ofrezca sus bienes y servicios con un menor costo, pero con factura electrónica, ¿qué va a permitir? Que sea más competitivo en el mercado. De aquí la importancia de la factura electrónica, que no se debe ver como una obligación, sino como un mecanismo que me va a permitir competir en el mercado hoy en día, que se requiere para que las grandes empresas y las empresas en general puedan llevarse como costos y gastos deducibles todo lo que ellos tienen allí en su empresa a través de la facturación electrónica. Y entonces empezamos con lo más importante, porque cuando a mí me están contando de un impuesto o cuando ustedes los asesora un contador de golpe, usted lo primero que le pregunta es, bueno, ¿y eso cuánto le va a costar a mi bolsillo? Y entonces lo más importante es definir la tarifa para poder así saber dónde estoy yo aquí en este ejercicio que me están mostrando. Y entonces aquí hay que tener en cuenta tres aspectos. Uno, que incluye la tarifa. Dos, que va a contener tanto el ingreso como la actividad. Es decir, debo tener en cuenta para determinar mi tarifa, mis ingresos y mi actividad económica. Y entonces, ¿qué incluye la tarifa? Ya hablábamos hace un momento del impuesto unificado que sustituye la renta. También el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Adicional a ello, tenemos que entonces, cuando yo ya sé que contiene la tarifa, cuando yo pago la tarifa entre el 1.8 y el 14.5, ya sé que estoy pagando, también entonces sabré que según mis ingresos, que están determinados para ser declarados anualmente, con unos rangos entre 0 y 6.000 VTs, entre 6.000 y 15.000 VTs, entre 15.000 y 30.000 VTs, entre 30.000 y 100.000 VTs. Y en este orden de ideas encontraríamos que 6.000 VTs están siendo alrededor de 204 millones de pesos. Quien tenga unos ingresos inferiores a ese monto anuales va a estar en ese primer rango. Y ese primer rango tiene la menor tarifa. Pero entonces a la postre vemos aquí que hay unos anticipos bimestrales. Esos anticipos bimestrales, ¿cuál es la finalidad que tienen? El facilitarle a usted el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros cuando tenemos como, voy a poner el ejemplo, persona natural, ir a pagar nuestro impuesto de renta, es en un solo momento que lo debemos hacer. Y en ese solo momento, ¿eso qué implica? Implica pedir un préstamo en algunas ocasiones, implica no haber hecho una planeación adecuada y de golpe no tener los recursos para ello, entonces prefiero no cumplir e incurrir en sanciones y incurrir en una mora y demás. Entonces, de ahí que para evitar que los empresarios y los emprendedores tengan esa dificultad, se ha buscado que hayan unos anticipos bimestrales. Y no es otra cosa que tener la proporcionalidad de los rangos que estamos estableciendo acá. Entonces, de 0 a 1.000, de 1.000 a 2.500, de 2.500 a 5.000, de 5.000 a 16.666 VTs. Ya les he contado en qué consiste la conversión para que ustedes lo tengan presente. Y cuando ya sabemos los ingresos, nos vamos a la actividad. El régimen simple está organizado en 4 grupos. 4 grupos que se han definido de acuerdo a un símil de actividades y algunas que son especiales. Y son especiales porque tienen un gran impacto de informalidad y estamos buscando impulsar para que se formalicen. Entonces, en este trabalenguas quiero decirles que el grupo número 1, en el cual están las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, se encuentran estas actividades. Únicamente quien desarrolla esta actividad va a tener un beneficio de no ser responsable del impuesto sobre las ventas. Y adicional a ello, tener una tarifa entre el 2 y el 11.6%. Tenemos, voy a pasarme este grupo un segundo, el grupo número 3. Voy a contarles los demás grupos para concentrarnos en el grupo en donde estarían ustedes, porque ustedes tienen amigos, vecinos, familiares que están emprendiendo y esta es una herramienta para ellos.
Y también hemos hecho una gran apuesta para que nuestros hijos y familiares sean profesionales y sean independientes. Y aquí en este grupo vamos a encontrar que ellos van a poder ser parte del régimen simple de tributación, porque aquí hacen parte todos aquellos que desarrollen actividades o servicios de profesiones liberales y predomina el factor intelectual sobre el material. Y las tarifas aquí van entre el 5.9 y el 14.5%. Tenemos un grupo número 4, que en este grupo están todos los restaurantes, bares y todas esas guías de las comidas, la pastelería, la heladería, la frutería, todos ellos van a estar aquí. Y ellos tienen el beneficio este año 2022 de no ser responsable del impuesto nacional al consumo. Pero adicional a eso, si es una franquicia, por allá adquirió una franquicia de un café, de un restaurante, no va a ser responsable del IVA. Y las tarifas están entre el 3.4 y el 7%. Y entonces yo me concentro en este grupo número 2. Este grupo número 2 es donde predomina lo que yo hago con mis manos, el factor material sobre el intelectual. Y aquí están las tarifas más bajas del régimen simple de tributación. Están entre el 1.8 y el 5.4%. Acá vamos a encontrar que todas aquellas actividades que no se encuentren comprendidas en los otros 3 grupos van a poder ser parte del régimen simple a través del grupo número 2. Aquí se encuentran contempladas las actividades que tienen que ver con la madera, las actividades que tienen que ver con el tema agrícola, todas ellas van a poder ser parte del régimen simple a través de este grupo número 2. Importante que lo tengan en cuenta para quien esté interesado en hacer parte del régimen simple de tributación, que espero sean muchos de ustedes, van a poderlo hacer a través de este grupo. ¿Y cómo lo determinan ustedes? Sencillo. Si usted aún no tiene su RUT en este momento y va a empezar ese trámite de su RUT a través de un SIU que se conoce como ese código que hace reconocida su actividad económica, va a encontrar en un documento que se llama Anexo 4, dentro del decreto 1625, cuáles son las actividades económicas de acuerdo a los grupos del régimen simple de tributación. Decreto 1625 de 2016, que agradezco lo dejen en el chat. En el anexo 4 van a encontrar ustedes allí a qué grupo pertenece la actividad económica que desarrollan. La gran mayoría de actividades que tenemos en este momento contempladas del sector agrícola, encontramos que van a estar aquí contenidas en el grupo número 2. Y entonces procedemos como a mirar qué pasaría si yo hago parte del régimen simple. Y pensemos en un surtifruti o en un fruver que tenga 4 empleados, a quienes les vamos a pagar el mínimo, que es 1 millón de pesos este año. Vamos a tener un salario anual de 48 millones de pesos y pensemos en que tenemos unos ingresos de 468 millones de pesos. Esto no es algo diferente a tener diariamente un ingreso de más o menos 1 millón de pesos de lo que se pueda llegar a vender. Y pensemos en este escenario quienes sean personas naturales, de que tienen allí unos ingresos no constitutivos de renta de 13.338.000 y ahí determinamos la base gravable. Esa fue toda la depuración que se hace en este caso. Y entonces al tener mi base gravable, ¡pum!, me voy directamente a mi tabla que veíamos hace un momento. ¿Y en qué puesto estoy? Estoy en el segundo rango allí, porque son 12.890 VTs que yo tengo allí. Y entonces el impuesto a pagar serán 10.003.000 pesos. Resulta que como mi actividad en este caso es comercial, el máximo que permite la ley es el 10 por mil, pero pensemos que es el 6 por mil. Y entonces allí el impuesto que yo deberé pagar por industria y comercio, pensemos que sea a cualquier municipio de Colombia, de los 1.102 municipios, y vamos a tener que pagar 2.808.000 pesos. Hasta ahí no hemos hecho nada más que definir cuál sería el impuesto que tendría que pagar por simple y el impuesto de industria y comercio. ¿Por qué hacemos este ejercicio principalmente o inicialmente? Para poder determinar qué corresponde a la nación y qué corresponde al municipio. Porque los ingresos que corresponden al municipio, en el marco de su autonomía territorial, nosotros se los transferimos de manera íntegra. Y los descuentos que hemos hablado en este momento aplican para el componente nacional. Y entonces, si tenemos que pagar 2.808.000,
Vamos a tener que restárselos a esos 10.003.000. ¿Cuánto nos queda de la nación? 1.195.000 pesos. Y a esos 7.195.000 pesos será a los que yo empiece a aplicarles mis beneficios. ¿Cuáles? Esos de los aportes a pensiones, ese 12% que yo tuve que pagar. Y pensemos que el 70% de los ingresos son a través de medios electrónicos y a eso le aplico el 0.5% y me va a dar allí que tengo como valor a descontar de 1.638.000 pesos. Al final del ejercicio, resulta que mis descuentos van a llegar a ser tal vez superiores a lo que yo tengo que pagar por impuesto. Y entonces, ¿cuánto voy a tener que pagar? Voy a tener que pagar 0. Ese es un beneficio que tiene el régimen simple. Ah, bueno, usted lo mostró muy sencillo allí. Y entonces, ¿qué pasaría si yo que estoy declarando renta, cómo tendría que ser? Aquí yo quiero contarles que si yo soy una persona natural haciendo una depuración básica de la renta, porque todo esto trae una complejidad y aquí lo hemos hecho de la manera más general y básica, se va a encontrar que su tasa efectiva de tributación es del 3.9%. Y si es una persona jurídica, del 9.2%. Entonces, como podemos ver, en el régimen simple de tributación se tiene realmente un gran beneficio para quien esté incursionando en él y sea un microempresario o pequeño empresario. Y entonces, ¿quién va a poder ser parte del régimen simple de tributación? Las personas naturales que desarrollen empresa, que ya les conté en qué consistía ello, incluso las profesiones liberales, pero también las personas jurídicas, que sus socios sean personas nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Otro beneficio tiene que ver, otro requisito tiene que ver con que sean unos ingresos inferiores a 100.000 VTs. 100.000 VTs son 3.800 millones de pesos. Entonces, quien tenga unos ingresos inferiores a 3.800 millones de pesos, bienvenido al régimen simple de tributación para que goce de todos estos beneficios. Y finalmente, estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y entonces van a decir, no, pues todo estaba bien hasta que llegó este espacio. Y entonces yo aquí quiero contarles que el estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones quiere decir que si usted, en el marco de la ley de inversión social que tanta difusión tuvo para poder normalizar sus obligaciones, hizo un acuerdo de pago, una facilidad de pago, y usted hoy en día está cumpliendo, bienvenido al régimen simple de tributación. A eso hace alusión este requisito, estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero así como hay gente que puede hacer parte o empresas que pueden hacer parte, hay empresas que no. Y entonces las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes, los empleados no pueden ser parte del régimen simple de tributación. O sea que si yo tengo en este caso mi negocio, yo tengo una empresa donde yo estoy haciendo en este caso cultivos de, poner un ejemplo, cultivos de papa, pero adicional yo estoy vinculada laboralmente con una alcaldía, con una empresa, no voy a poder ser parte del régimen simple de tributación. Si esa empresa está a nombre mío, claramente. Entonces, ahí es importante tenerlo en cuenta. No va a poder ser parte del régimen simple de los empleados. Pero también las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, aquí tampoco los que son fideicomitentes, tampoco las sociedades o entidades financieras y otras actividades como las que son de elaboración de armas de fuego, toda la que sea la comercialización y elaboración de automóviles y demás, no van a poder ser parte del régimen simple de tributación. Porque por naturaleza ellos, para poder empezar sus actividades, deben haberse constituido de manera formal. Y entonces venimos aquí ya para empezar, es nuestro cierre. ¿Cómo debo inscribirme o cómo me inscribo al régimen simple? Hay dos momentos, como yo les decía. Si usted ya empezó su proceso de formalización y hoy cuenta con RUT, pues solamente lo va a poder hacer al inicio de cada vigencia, entre el 1 de enero y el último día hábil de febrero. No le digo 28 de febrero porque puede ser que el último día hábil sea el 20, el 25, el 24. En ese momento, ese último día hábil del mes de febrero, usted va a poder ser parte del régimen 5. Pero si usted no cuenta con RUT y usted en este momento está pensando realmente en empezar ese proceso, yo lo invito a que haga parte del régimen simple de tributación y que cuando usted empiece ese proceso de
de solicitar y de registrar su empresa, de solicitar el RUT y registrar su empresa, si lo requiere ante el registro mercantil, lo haga a través de la responsabilidad 47. Importante lo tengan en cuenta, porque nos ha pasado que muchos empresarios han empezado ese proceso y omiten decir esa responsabilidad 47 y les ponen la responsabilidad ordinaria. Y cuando quieren hacer la actualización, ya no lo pueden hacer. Tienen que esperar hasta el mes de enero y empezar ese proceso de actualización. Entonces, sí los invito que si están empezando ese proceso, lo hagan con la responsabilidad 47. Y entonces, ¿qué beneficio va a tener usted? Que cuando usted inscribe su RUT o se inscribe en Cámara de Comercio y empieza allí con su responsabilidad 47, entra a dar inicio a su ruta de formalización. Estas son cada una de las dimensiones que se entienden hacen parte de la formalización empresarial. Y cuando hablamos en el segundo paso de los insumos y factores de producción, un insumo importante es el recurso humano. De ahí que usted tiene el beneficio del descuento de pensiones del 12% de lo que usted paga como empleador. Pero también cuando usted empieza la comercialización de bienes y servicios, tiene un descuento importante y es el del 0.5 por todo lo que usted perciba a través de medios electrónicos. Y finalmente cerramos con esta dimensión tributaria que va a permitir que usted tenga unas tarifas más bajas entre el 1.8 y el 14.5% y simplificación, donde usted va a pagar esos 6 impuestos que veíamos en la parte inicial, nacionales y territoriales, en un solo formulario. Usted no va a tener que hacer infinidad de formularios como hoy en día lo debe hacer por una parte renta, por otra parte retenciones, por otra parte IVA, y entonces va al municipio y hace por allí el ICA, y si ellos tienen por allí un formulario especial que tenga que acudir, deberá hacerlo. Entonces estamos hablando de muchos formularios que podría tener que diligenciar hoy en día. Al hacer parte del régimen simple de tributación en un formulario, usted cumple con todas sus obligaciones de los impuestos que hablamos el día de hoy. Esta es la forma en que el régimen simple de tributación le apuesta a impulsar la formalización empresarial y no solamente exigiendo, como siempre nos han visto a nosotros, la DIAN, el cumplimiento de las obligaciones tributarias como ese órgano de control que persigue, no, lo estamos haciendo desde la facilitación, desde la simplificación, desde la cercanía con nuestros empresarios, para que conozcan las herramientas y beneficios que existen hoy en día, para que los puedan aplicar, los puedan usar y de esta manera realmente ver disminuidas sus cargas tributarias. Y entonces encontramos que empresarios que dieron el salto hoy en día en el régimen simple de tributación, más de 69,000 empresarios han dicho sí, quiero ser parte del régimen simple, y de ellos más de 35,000 son nuevas empresas que han empezado su proceso de formalización. Eso es muy importante para nosotros porque el único símil que hemos tenido ha sido el monotributo que de pronto alguno de ustedes escuchó, que solamente tuvo 11 inscritos que cumplieron con sus obligaciones, solamente 9. Y entonces cuando vemos este símil, este comparativo, realmente estamos haciendo país y reactivando económicamente a nuestras industrias o a nuestras empresas a través del régimen simple de tributación, que solo aplica para micro y pequeños empresarios. De aquí que las principales actividades que se han visto aquí inscritas son las que ustedes encuentran en la parte inferior: actividades profesionales, comercio al por mayor y reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades de servicios administrativos y de apoyo, pero también tenemos de todas las actividades económicas. Con el beneficio de los restaurantes pasamos de tener 1,000 a tener 4,000 inscritos de solamente restaurantes, beneficios que son importantes para nuestros empresarios. De aquí la invitación que sigue para que ustedes sigan haciendo parte del régimen simple. Y cómo no podernos señalar cómo fue con ese video testimonial inicial con que abrimos este evento. Esta persona de Salento, de esta finca, fue la primera persona que le apostó al régimen simple de tributación, fue nuestro primer inscrito y está contento con todo lo que ha logrado ahorrar a través del régimen simple de tributación con su finca cafetera. Y acá tenemos otro empresario que también tuvo un beneficio con el régimen simple de tributación, que aquí lo voy a compartir en este momento para que lo podamos ver. Su testimonio. Se transforman con el régimen simple de tributación. Hola, mi nombre es Mauricio Tirado, director general en Palo Alto Pro. Somos una agencia especializada en diseño y producción de contenidos audiovisuales para las empresas. ¿Cómo ha cambiado su negocio con el RST?
Desde que estamos en el régimen simple ha sido bastante evidente el cambio en las tarifas sobre todo. Esto nos ha ayudado para que tengamos un mejor flujo de caja con respecto a lo que veníamos pagando el año pasado, pues ya no nos están haciendo las retenciones, el impuesto que estamos pagando bimensual es mucho más bajo y esto pues con ese flujo de caja nos ha ayudado a que seamos más productivos, a que podamos apalancar proyectos y sí ha sido bastante evidente el cambio. El régimen simple de tributación te permite pagar varios impuestos en uno, lo que significa menos trámites y procesos. Adicionalmente, tienes tasas más bajas para fortalecer tu negocio. Si tu empresa cumple con esos requisitos, yo te diría, hey, no lo pienses dos veces, métete al régimen simple, de verdad que vas a notar la diferencia. En mi empresa lo notamos y pues te va a ayudar bastante en el flujo de caja como nos pasó a nosotros y en muchos beneficios más. Esta es la forma en que el régimen simple de tributación ha ayudado a que nuestros empresarios puedan encontrar en él una forma de tener mayor flujo de caja. Pero también tenemos dispuesto un micrositio. Ustedes a través de su página de Google o su navegador van a poder colocar RST DIAN y en el primer enlace que ustedes encuentran acá, ustedes van a poder acceder al régimen simple. Esta es nuestra página de bienvenida, nuestra cara que muestra todos los beneficios que les hemos contado el día de hoy, pero algo muy importante, porque puede hacer que usted no sepa si le conviene o no, y es completamente transparente para nosotros. De aquí que hemos dispuesto inicialmente una herramienta para que usted pueda encontrar si es conveniente o no el régimen simple. Y entonces usted aquí donde dice quiénes pueden optar, al picar allí, va a encontrar la posibilidad de que descargue aquí el simulador y analizar la posibilidad de ser parte del régimen simple de tributación. No va a tener que diligenciar datos que le va a captar la DIAN, por eso tampoco se preocupe, porque es un documento que es descargable, es un Excel descargable donde usted va a poder encontrar allí la información que normalmente uno como emprendedor o empresario tiene, cuánto gano al año, cuántos empleados tengo o yo proyectaría llegar a tener con mi emprendimiento, porque puede ser alguien que ya tenga su negocio y lo quiera formalizar, esté formalizado y quiera ver la conveniencia, o aquel que no ha empezado y quiera ver si le conviene o no el régimen simple de tributación. Esta es la invitación que tenemos nosotros acá con este régimen simple de tributación. Voy a proceder a dejar de compartir mi pantalla para que podamos continuar con algunas preguntas y si no, con generalidades que por lo que normalmente se consultan sobre este régimen. Doctora Paula, muchas gracias por la presentación y por el tema que creo es de interés para todos nuestros asistentes. Pues los invito a ellos para que cualquier duda, pregunta que tengan por el chat nos la hagan saber. Sin embargo, yo sí tengo unas preguntas teniendo presente las características del sector. Gran parte de nuestros productores hacen parte de lo que denominamos la economía campesina familiar. Y eso, de alguna manera, es una suma de diversas actividades. Entonces, podemos encontrar que en una finca ellos pueden desarrollar producción de un cultivo específico, digamos café, pero resulta que eso para la misma actividad productiva lo asocian con cacao, con plátano, bueno, algunos otros cultivos. Pero, y creo que en línea con la siguiente charla que nos van a dar el día de hoy, esa finca también puede llegar a prestar alguna actividad de tipo turístico, una actividad secundaria, y puede tener o generar ciertos ingresos que muy seguramente divergen entre los grupos que nos presentaban. Esa actividad de turismo no está dentro del grupo 2, sino dentro del grupo 4. No sé, de pronto desde el desconocimiento, y me corrige, doctora, pero eso, ¿cómo se integra en ese régimen único, teniendo presente que gran parte de nuestro sector, pues más o menos se acoge a eso que llamamos nosotros la economía campesina familiar? Una muy buena pregunta, Manuel, porque
Normalmente pensamos en que debe haber una sola actividad para poder yo clasificarme dentro del régimen simple. Y sucede que yo puedo tener, y lo voy a decir así, de pronto sea imprecisa, pero tal vez facilita el ejercicio. Tengo una cadena de producción donde yo cultivo un solo producto, o puedo cultivar 2, 3 o 4, y allí hago una transformación tal vez de él, tal vez básica, tal vez no. Y eso hará que yo no tenga solamente un código SHU, sino tenga 2 tal vez. Y entonces por cada una de esas actividades yo puedo tener unos ingresos, porque puede hacer que yo venda mi producción primaria de una manera y transformada de otra manera. De aquí yo voy a poder tener que esas 2 actividades, los ingresos que yo tenga por esas 2 actividades, debo ver por cuál tengo el mayor ingreso, y de ese grupo será del que yo tome la determinación de mi tarifa. Voy a poner un ejemplo. Un restaurante. Hay un restaurante que vende el almuerzo a la mesa, pero también fabrica la pasta. Pensemos en un restaurante italiano. Y al fabricar la pasta no solamente la fabrica, sino también la comercializa. Cuando hablamos del restaurante es grupo 4. Cuando hablamos de que la fabrica es grupo 2. Cuando hablamos de que la comercializa a través de un mini mercado, hablamos del grupo 1. Y cuando vemos todos los ingresos de cada una de esas actividades, resulta que de la que mayor recibe ingreso es del restaurante. Entonces será a través de las tarifas que tiene el grupo número 4 por esos ingresos que liquida todo su ingreso. Esa es la forma en que hace la liquidación en el régimen simple de tributación. No va a tener que totalizar, perdónenme la expresión, totalizar su impuesto y tomarlo por esa tarifa, no. Ahí va a tener es que hacerlo de acuerdo a las actividades. Ok, muchas gracias, porque precisamente eso es lo que llamamos nosotros como esas integraciones, y que de alguna manera de entrada genera como un bloqueo frente a nuestros productores en ese proceso de formalización. No tengo otra pregunta adicional, pues no tenemos aquí preguntas en el momento en el chat, pero de nuevo, pues muchas gracias. El tema creo que es una de nuestras principales dolencias en el sector, la formalización. Esa formalización trae per se, y lo veíamos en los videos, un sinnúmero de beneficios. Hoy adolecemos, por ejemplo, de una deficiente aporte parafiscal de nuestros trabajadores en el campo, y creo que la formalización es ese primer paso para poder llegar a cambiar eso que históricamente ha adolecido en el sector. De nuevo, pues agradecerle, doctora Paula, y no sé si les parece, le damos paso a la doctora Beatriz frente a lo que también nos parece muy interesante, el tema de los beneficios asociados a la ley de turismo, teniendo presente que es una actividad que está cogiendo mucha fuerza en el sector, y eso que preguntaba ahorita precisamente, esa actividad secundaria que va muy de la mano con nuestra ruralidad. Entonces, muchas gracias, y doctora Beatriz, le cedo la palabra. Quisiera cerrar con una acotación que hiciste hace un momento, y es con el tema de del bajo pago de parafiscales. Hay algo que hoy conocemos como el piso de protección social, que es muy importante que todos nuestros sector rural lo conozcan. Y para ello yo quiero entablar con ustedes un compromiso, y aprovecho el metérmele aquí a Beatriz y que me disculpe, para que podamos hablar también de ello, porque es importante que lo conozcan. Es algo mínimo que va a permitir que accedan al sistema de parafiscales, pero también a su vez que puedan llegar a futuro a tener una pensión. Y eso es lo que en últimas también se busca cuando uno hace ese mínimo aporte, y no va a ser un aporte que hoy en día está alrededor como de los 200.000, 300.000 pesos, sino un aporte voluntario prácticamente que debe mantenerse en un tiempo para hacerlo. Entonces la invitación sería el poder encontrar un espacio y contarles de ello, y lo podríamos hacer en un evento tal vez no de esta manera, sino en un evento en que podamos interactuar y que las personas puedan preguntarnos con su micrófono tal vez, porque hay inquietudes que no se saben tal vez cómo escribirlas, y que podemos también buscar la forma de orientarlos. Nosotros lo que queremos es darle claridad a nuestros empresarios, y en este caso al sector rural, para que pueda encontrar cómo impulsar
esta economía que muchas veces se siente rezagada y que tiene muchos beneficios y que aquí estamos para poderlos apoyar. Entonces, mil gracias por el espacio, Manuel. Quedo con ese compromiso para una próxima oportunidad. Una feliz tarde. Y adelante, Beatriz. Muchísimas gracias, doctora Paula, y adelante, doctora Beatriz. Doctora Paula Andrea, Manuel Enrique, muchas gracias. De parte del Viceministerio de Turismo, entonces vamos a hacer una pequeña presentación sobre los beneficios establecidos por la Ley 2068-2020, que modificó el artículo 240 del Estatuto Tributario en cuanto a unas medidas o beneficios tributarios en el sector tributario para los prestadores de servicios turísticos. Entonces, permítanme, yo comparto mi pantalla. No me deja ponerlo. ¿Están viendo la presentación? Y si quieres en la parte superior de la ventana, amplía la ventana para que puedas ver más arriba, en la parte derecha. Ahí. Aquí. Y ahí vas a poder ver la forma de presentar en la Sí, parte superior. aquí ya tengo el icono, perfecto. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, como les comentaba, pues estos beneficios tributarios que estableció la Ley 2068, esto fue en parte de acuerdo a uno de los ejes con los cuales se expidió la Ley 2068, que fue el eje de la reactivación. Los 4 ejes con los cuales se expidió la Ley 2068 fueron el eje de la sostenibilidad, la calidad, la formalización y la reactivación. Estas medidas tributarias tuvieron una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, con la Ley 2155 del 2021, es decir, la Ley de Inversión Social, una parte de estos beneficios se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2022. Tenemos entonces, entre esos beneficios, tenemos la suspensión del pago de la sobretasa de la energía, la cual entonces opera para los prestadores de servicios turísticos de los subsectores de alojamiento turístico, eventos y parques. Aquí entonces se pueden clasificar los códigos SIU, el 5511, 5512, 5513, 5514, que también estos códigos SIU entonces hacen relación a las actividades económicas de alojamiento en hoteles, apartahoteles, centros vacacionales, alojamiento rural. Y otros tipos de alojamiento, el código 5519. También abarca el código SIU 8230, que es la organización, promoción y gestión de eventos, exposiciones empresariales. Y finalmente, el código SIU 9231, que se refiere a las actividades de parques de atracciones y parques temáticos. Digamos que este beneficio implica o equivale al 20% del costo de la prestación del servicio. Otra medida fue la exención del IVA para los servicios de hotelería y turismo. En este caso, entonces, aplica para estos servicios que se prestan a residentes en Colombia, incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones. También tenemos la reducción del IVA del 19 al 5% para la adquisición de tiquetes aéreos de pasajeros, los servicios conexos y la tarifa asociada a esta comercialización de estos servicios. La ley 2068 sí prorrogó más en el tiempo y por el término de 10 años, lo relacionado entonces con el beneficio de la tarifa preferencial por el término de 10 años para aquellos prestadores de servicios que inviertan en la construcción de alojamientos para servicios de cuidado, alimentación, enfermería y en sí
centros de asistencia para el turista adulto mayor. Este beneficio entonces opera para aquellos que hayan iniciado operaciones entre los años 2020 y 2026 o que en estos plazos acrediten un avance de obra de por lo menos el 51% del proyecto e inicien operaciones a más tardar a partir del 31 de diciembre de 2026. También aplica este beneficio para aquellos prestadores de servicios que acrediten haber realizado remodelaciones y ampliaciones durante el periodo del 2020 a 2026. Recordemos 2020 porque fue la fecha en que entró en vigencia la ley 2068. Y la idea es que entonces el valor de la remodelación o ampliación no sea inferior al 50% del valor de la adquisición del inmueble remodelado o ampliado. La tarifa entonces preferencial se aplica por el término de los 10 años, contados a partir de la finalización de la remodelación del Centro de Asistencia para Turista Adulto Mayor, que puede ir hasta el 31 de diciembre de 2026. En el caso de los estímulos tributarios territoriales, la Ley 2068 facultó a los entes territoriales, en este caso los consejos municipales o distritales, para que otorguen reducciones de sus impuestos territoriales a los prestadores de servicios turísticos de la región durante los años 2021 y 2022, como dijimos, como parte del incentivo de la reactivación del turismo en la región. Otro beneficio que estableció la Ley 2068 es el beneficio tributario para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente en actividades turísticas. Este beneficio tributario consiste en el descuento del 25% de la renta cuando se realiza la adquisición de predios destinados a la ejecución de actividades de conservación y restauración de recursos naturales renovables y se desarrollan actividades turísticas en hasta el 20% del total del predio adquirido. Estas actividades pues deben ser compatibles con la conservación y restauración de la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Esto también, digamos, en parte por el eje de la sostenibilidad que fue expedido la ley. En el caso de los proyectos turísticos especiales, pues aquí la actividad turística debe realizarse en hasta el 35% del total del predio. También pueden acceder a este beneficio las inversiones en el marco de proyectos encaminados al desarrollo de productos o atractivos turísticos que contribuyan a la preservación y restauración de la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Otro estímulo tributario fue el establecido en el decreto 1652 del 2021, también expedido con base en el eje de la reactivación de la ley 2068. En este decreto se establecieron una serie de medidas tributarias para la construcción de nuevos hoteles, nuevos parques temáticos, parques de ecoturismo y parques de agroturismo y muelles náuticos. Y también lo que tiene que ver con la remodelación o ampliación de este tipo de establecimientos. El decreto, entonces, para poder, digamos, fijar los parámetros y las condiciones para otorgar estos beneficios, clasificó los municipios de acuerdo al censo poblacional. Entonces, tenemos municipios de hasta 200.000 habitantes y municipios con igual o superior población a 200.000 habitantes. En el caso de la construcción de nuevos hoteles, parques y muelles náuticos, en los municipios de hasta 200.000 habitantes, se debe cumplir la condición de que el DANE certifique el censo poblacional a 31 de diciembre de 2016. Estos nuevos establecimientos deben construirse en el término de 10 años a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2068, que fue el 31 de diciembre de 2020, por el término de 10 años, esto es hasta el 31 de diciembre de 2030. Este beneficio se otorga por el término de 20 años y la tarifa del 9% del impuesto sobre la renta se aplica entonces a los servicios prestados en estos nuevos establecimientos. En el caso de la remodelación o ampliación de los hoteles que ya estén, digamos, construidos, parques y muelles náuticos, en este tipo de municipios aplican las mismas condiciones en el sentido del beneficio que se reconoce por 20 años y también en cuanto al plazo, es decir, que se cumpla la condición de que se
remodelen o amplíen este tipo de establecimientos en el término de 10 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2030. En el caso de la tarifa, encontramos que aquí se aplica la tarifa del 9% del impuesto sobre la renta, aplicada entonces a la proporción de la renta líquida gravable, equivalente al porcentaje representativo del valor que se utilizó para la remodelación o para la ampliación de estos establecimientos. En los municipios con igual o superior censo poblacional a 200.000 habitantes, en cuanto a la construcción de los nuevos hoteles, parques y muelles náuticos, aquí cambian un poquito las condiciones. La certificación del DANE se debe expedir a 31 de diciembre de 2018. La condición opera en el término de 6 años a partir de entrada de vigencia de la ley, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. El beneficio solo se otorga por el término de 10 años y la tarifa sí es igual, que es la del 9% del impuesto sobre la renta, que se aplicaría entonces a los servicios prestados en estos nuevos establecimientos. En cuanto a la remodelación o ampliación de estos hoteles, parques y muelles náuticos, aplican las mismas condiciones en cuanto a la construcción, es decir, el beneficio se otorga por 10 años. El censo poblacional se debe dar a 31 de diciembre de 2018 y se deben ampliar o remodelar en el término de 6 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. La tarifa también entonces aquí encontramos que es la del 9% del impuesto sobre la renta, pues que se aplica a la proporción de la renta líquida gravable equivalente al porcentaje representativo del valor utilizado para la remodelación o para la ampliación. Es importante aquí también tener en cuenta, digamos, como otro beneficio en cuanto a la reactivación del sector del turismo, el decreto 1495 de 2021 que reglamenta la devolución del IVA para los turistas extranjeros. En este sentido, entonces, la DIAN ordena devolver el 100% del IVA pagado a los turistas extranjeros por la adquisición de bienes gravados. Las condiciones y requisitos que se deben cumplir para esta devolución del impuesto, pues la primera es que se trate de un turista extranjero que ingrese al territorio aduanero nacional sin el ánimo de establecerse, es decir, que ingrese al país por un motivo personal, de ocio, de descanso, o que ingrese al país por un turismo de aventura, un turismo de naturaleza, un turismo de deporte, un turismo de salud, etc. La calidad de cómo se puede verificar la condición de este turista extranjero es con el permiso de ingreso y permanencia o el permiso temporal de permanencia que expide Migración Colombia, o también con la visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de los grupos turísticos en tránsito marítimo que ingresan al país, en este caso, digamos, los cruceros, la calidad de estos grupos turísticos la certifica Migración Colombia. En el caso de los turistas que ingresen de los países de la Comunidad Andina de Naciones y de Mercosur, solo presentan la tarjeta andina de inmigración. Otra condición que se exige para obtener esta devolución del IVA es que los muebles grabados tengan derecho a la devolución del IVA y aquí no interesa el pago de cómo se realice la adquisición, es decir, se puede dar en efectivo o con tarjeta de débito o con tarjeta crédito. La DIAN entonces verifica el valor de cada factura de venta, incluido el IVA, que deba ser entonces igual o superior a 3 unidades de valor tributario, que para la vigencia del 2022 es de 38.004 pesos. En todo caso, el monto máximo de IVA que autoriza la DIAN para devolver se da entonces hasta un valor equivalente a las 200 unidades de valor tributario. No se tiene este derecho cuando se incumple alguno de los requisitos que acabamos de indicar, o cuando el solicitante pues es un nacional colombiano, o cuando los bienes estén excluidos de este beneficio o estén exentos del IVA, o cuando la tarifa sea superior
a las 200 unidades de valor tributario. El decreto 3903 de 2014 estableció en su artículo 5 los bienes muebles grabados con derecho a la devolución del IVA. Tenemos entonces que se adquiere este derecho por la adquisición de confecciones, de artículos relacionados con las confecciones, calzado, marroquinería, discos compactos, artesanías, juguetería, lencería, electrodomésticos, joyería en general, esmeraldas, perfumes y artículos de ferretería. Otros beneficios que se obtienen, digamos, por el estar formalizado, y de pronto ese era importante el tema que nuestros expositores anteriores comentaban sobre la formalización y la importancia que se debe dar, es porque con la formalización el empresario, y en este caso el prestador de servicios turísticos, pues adquiere, aparte de unos beneficios tributarios, otra serie de beneficios que para en el caso del sector turismo, pues se otorgan por estar registrado en el Registro Nacional de Turismo. Tenemos entonces como otros beneficios, aparte de los tributarios, el acceso a líneas de crédito exclusivas del sector turismo. Estos accesos a líneas de crédito se dan en el caso por Bancoldes, como nuestro banco de segundo piso. Está el acceso a los recursos del Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, el cual también, pues de acuerdo a unos lineamientos que expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ejecuta proyectos o programas para la reactivación del sector del turismo. También otro beneficio es el acceso a estrategias y programas de capacitación, asesoría, promoción y fortalecimiento del sector y la participación en las ruedas de negocios. También otro beneficio es que las empresas que estén formalizadas y que pretendan también participar en licitaciones públicas, pues tienen unos puntos de más a favor por el hecho de estar registradas en el RNT. Bueno, antes de terminar mi presentación, pues la verdad es que la ley 2068 pues traía muchísimos beneficios, pero pues digamos que como en parte se expidió la ley para proteger o para aliviar el sector del turismo, porque fue pues muy afectado con el tema de la pandemia, pues el gobierno entonces expidió esas medidas solamente con vigencia de un año. Por eso entonces tenemos pues que todos los demás beneficios que se otorgaron ya no están vigentes y solo tenemos pues 3 que los prorrogó la ley 2155 del 2021 y los que continúan en el tiempo, que es el tema de la ayuda a los centros de asistencia para el adulto mayor, los proyectos que se generen, los proyectos turísticos especiales que tiendan a proteger la biodiversidad y los temas de los impuestos a nivel de los territorios. Finalmente, queremos indicarles aquí o queremos darles a conocer unas piezas publicitarias dentro de la campaña, dentro de las campañas que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el numeral Compra Legal. Digamos que consideramos importante traer estas piezas publicitarias porque es importante que todos los turistas, y hablamos en este caso de turistas extranjeros y turistas nacionales, y en general todos los consumidores puedan, verifiquen antes de adquirir un producto o un servicio turístico que el prestador de servicios turísticos o el establecimiento que le brinda estos servicios, pues esté legalizado. Es decir, sea un establecimiento legal, sea un establecimiento que esté debidamente formalizado, pues ello con el fin de que estos consumidores, estos turistas, pues no vayan a perder ni su dinero, ni su tiempo cuando vayan a realizar, cuando vayan a disfrutar de sus periodos de vacaciones. Finalmente, es importante también indicar que la contribución parafiscal que deben pagar los prestadores de servicios turísticos en sus diferentes categorías, que hasta ahora la ley los ha clasificado en 16, es pagar solamente el 2.5 por mil de los ingresos operacionales declarados en el trimestre.
Es decir, que por cada $1.000.000 solamente el prestador de servicios paga 2.500 pesos. En el caso de los establecimientos de gastronomía y restaurantes, teniendo en cuenta que de acuerdo al decreto 343 del 2021, se implementó la voluntariedad para este tipo de establecimientos en el sentido de inscribirse o no en el Registro Nacional de Turismo, y solamente sería obligatorio para aquellos casos en que el propietario le dé la connotación de turístico a ese restaurante o a ese bar o ese establecimiento de gastronomía. Para este tipo de prestadores, entonces, que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo, solamente cancelarían el 1.5 por mil de los ingresos operacionales declarados por el trimestre. Pues no siendo más, pues aquí culmino con mi presentación. Y pues ya dejo de compartir pantalla y pues atenta a las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, doctora Beatriz. Si Sandra me colaboras con habilitarme la cámara, que no me la deja activar. Pero yo tenía una pregunta, doctora Beatriz, y es, estos proyectos de mejoras en infraestructura, primero, ¿son de carácter público o son también de carácter privado? Esos proyectos de adecuación, por ejemplo, que escuchaba en tu presentación. Sí. Los proyectos turísticos especiales, sí. Estos proyectos turísticos especiales, claro, se pueden hacer asociaciones, alianzas público-privadas, y claro, pueden ser presentados tanto por el sector privado también como impulsados por el sector público. Ok, ¿y hay una estructura de presentación o cómo se formula ese proyecto? ¿O hay algún manual instructivo Sí, o a dónde se podría llegar a presentar? Sí, nosotros tenemos, se expidió un decreto, en este momentico se me escapa el número, pero si quieren a través yo aquí en el chat voy a colocar el correo electrónico nuestro, al cual se pueden dirigir, digamos, todos los interesados para cualquier tipo de información que requieran en cuanto a los temas turísticos. Nuestro correo es info@mincid.gov.co, y ahí entonces podemos darles toda la información que necesiten en cuanto, por ejemplo, al caso de los PTE, que son los proyectos turísticos especiales, porque sí tenemos un procedimiento. Doctora Beatriz, no, pues agradecerle también, muy interesante la información para que de alguna manera se interactúan nuestros sectores, y creo que ese mensaje que nos dabas con esas diapositivas frente al tema del turismo legal, nosotros y creo que gran parte de nuestro auditorio hace parte de ese pacto intersectorial por la madera legal. Parte de uno de los pilares de este gobierno es la legalidad, y por ello creo que estas charlas son el insumo para que podamos pasar a esa formalización y a esa legalidad en el sector agropecuario, ambiental, turístico y en su conjunto. De nuevo, pues, agradecerles por el tiempo, a la doctora Paula, a la doctora Beatriz, a la ingeniera Orfui Rocío del Ministerio de Ambiente, a algunas corporaciones autónomas que se nos han unido, y a todos nuestros asistentes que de alguna manera dedican este espacio de tiempo para conocer los diferentes instrumentos y beneficios que desde el Gobierno Nacional se tienen a disposición de todos los ciudadanos. No siendo más, creo que cumplimos la agenda. Agradecerles nuevamente por el espacio y nos despedimos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.